Los nativos del Caribe sabemos que sus islas y playas están sembradas de tesoros ocultos y algunos con suerte los encuentran. Yo soy tan afortunado que el tesoro me encontró a mí. Hoy les traigo un video que me tiene especialmente emocionado porque vamos a explorar algo que para muchos será una gran sorpresa. En República Dominicana, una isla conocida por su música, su arte y su cultura vibrante, está surgiendo una escena de cómics que está rompiendo esquemas y demostrando que el talento y la creatividad no tienen fronteras. En este video vamos a adentrarnos en este fenómeno cultural que está tomando fuerza. ¿Cómo es que en un país donde el cómic no es precisamente la industria más visible, se están creando historias y arte de una calidad que compite a nivel internacional? ¿Quiénes son los artistas y editoriales que están detrás de estas obras? Y sobre todo, ¿qué necesitan para llegar al mundo y conquistar a más lectores? Para responder a esas preguntas tenemos 5 editoriales dominicanas que están haciendo magia con sus páginas. Estas son historias que no solo entretienen, sino que también reflejan la identidad, los sueños y las realidades de un pueblo lleno de color y pasión. Así, si tú eres amante del cómic, de la cultura o simplemente te gusta descubrir cosas nuevas, quédate conmigo, porque este promete ser un viaje fascinante. Hoy, en Detective de Letras, vamos a descubrir juntos qué está pasando en el cómic dominicano. Tengo conmigo a 5 invitados, cada uno representando a una editorial de República Dominicana. Y quisiera darles la palabra a cada uno de ellos para que nos cuenten quiénes son, de qué empresa vienen y cuáles son las maravillas que se están haciendo allí. Gabriel Castillo, empieza tú. Muchas gracias por darme la apertura, ¿no? Yo soy Gabriel Castillo, soy dominicano de Santo Domingo, fundador del estudio Lite Visual, que se dedica a la creación y desarrollo de historietas históricas, ficción y también libros infantiles. Nosotros también nos desarrollamos en lo que es la animación 2D específicamente, animación 2D, y soy el ganador de la medalla de bronce en el International Manga Award 2020 con mi obra Palma Sola. Es un trabajo histórico lleno de mucho simbolismo, de sincretismo dominicano, y a partir de aquí entonces me dediqué a tiempo completo, ¿no?, a ser artista de cómic, a desarrollar guiones, a trabajar con otros artistas, a ayudarlo en sus obras como dirección de arte. Y el estudio actualmente está trabajando 2 cómics nuevos que se pretenden publicar este año: Exorcismo 101, Esencia también, que se publicó en la Feria del Libro, y también Palma Sola, el segundo libro que está en producción, en fase de escritura e investigación. Estamos haciendo el guión, así que estamos trabajando a tiempo completo, y más adelante la animación sí será algo puntual, o sea, un pilar. Ahora mismo nuestro pilar es la editorial y luego pasaremos a la animación. Bueno, un saludo a todos, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Toribio, soy dominicano, fundador de Papaya Studios, y en Papaya Studios nos enfocamos en un concepto que es la variedad, poder traer al mundo historias tan variadas como las mismas personas que habitan el mundo, tanto para los más jóvenes como para los más adultos. Tenemos muchos años de trayectoria. Iniciamos desde el 2015 en la Maco Expo, un evento que viene de la mano de las personas de Moro Studios, y desde ese momento hemos publicado distintas historias inspirados, claro está, en el arte secuencial en general, ya sea franco-belga, americano o cómic japonés. Actualmente tenemos, esos han sido nuestros 2 últimos lanzamientos, que son Cubo Metaxis, El llanto del hipócrita, y Cubo el gran escape, 2 historias muy distintas que van con la variedad que queremos representar. Actualmente estamos trabajando en 3 historias, 3 proyectos que pretendemos lanzar este año, los cuales son una republicación de un cómic llamado Cambio, del mismo autor de Metaxis, que es Adrián Fulcar; el Papaya Splash volumen 3, que es una antología
de 3 historias hechas por distintos artistas que, al igual que la variedad que queremos representar, van enfocadas a distintos públicos. Y la parte 2 de Metaxis, del autor Adrián Folk. Por ahora nos enfocamos en el apartado editorial. Tenemos planes también para no solo enfocarnos en cómics, sino también en la parte de literatura más tradicional, pero por el momento nuestra pasión máxima es el arte secundario. Mi nombre es Jorge Pérez, soy vicepresidente de Moro Studio. Somos un estudio que se dedica a dar servicios de ilustración, pero principalmente creación de historietas. Y tenemos una parte editorial donde hemos creado cómics como Las Bacanas, Sueño de Héroe. Estamos ahora actualmente con una serialización del cómic Páginas en Blanco. Va este año a salir el capítulo 3. Hemos trabajado con cómics como Duarte, como nunca te has visto, un cómic que ha gustado mucho porque tomamos a la figura de Juan Pablo Duarte y le damos como un twist donde hay una parte histórica, pero otro un poquito más de ciencia ficción y fantasía. Y actualmente estamos con el Diario de Don Eurípides, que es la obra un poquito más experimental, con la que estamos trayendo toda una nueva línea editorial que se llama Moro Estudio Alternativo, donde creamos cosas un poquito más complejas, que llevan un poquito de cómic, pero puede tener también collage y un poquito más experimental. A nivel editorial y también como empresa damos servicios también de historietas para cualquier empresario, cualquier empresa que quiera publicar cualquier producto a través del cómic, y estamos desde el 2009 de forma ininterrumpida trabajando, haciendo eventos con la comunidad, formando mancuernas con todos los estudios. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, trabajando también en la Feria del Libro, y realmente ha sido un viaje muy interesante que nos ha llevado a contar historias y ha llegado a que todos los que estemos aquí nos conocemos, y eso es muy interesante y muy increíble. Y yo, como autor principalmente de varios de los cómics que se han publicado, puedo dar fe y testimonio de que realmente es una batalla que ha valido la pena y seguimos luchando. Un placer verlos a todos. Yo represento al equipo de Alpha If como mis compañeros. Venimos siendo literal una editorial que se dedica a la confección de cómics aquí en la República Dominicana. Somos una empresa realmente que es bien diversa en sus temas y estilos, pero más enfocados, si alguien ve nuestro trabajo en el manga, es la inspiración principal. Tenemos como ahora mismo nuestro cómic más freak de lo normal, que se está haciendo el cómic insignia del equipo y el que ha llegado más lejos, conquistando algunos méritos. Tenemos historias como La Armadura de mi hermano, que son de corte familiar, y Bacá, que es un cómic ya para adultos, y nos movemos en todas esas aguas, tratando de siempre representar la cultura dominicana por medio de la fantasía. Y también queremos que el público en general, internacional específicamente, conozca nuestro trabajo. Yo me leí Bacá, me leí Yaniqueque, el Hada y el Leñador. También quisiera que más adelante hablemos de ellos un poquito. Claro. Con Jorge quiero hablar del Diario de Don Eurípides, de Buen Hábito, de Las Bacanas y de Duarte, que pues también me leí esos 4. Como les digo, he descubierto que en República Dominicana hay una producción maravillosa, una calidad que no había encontrado. Estoy sorprendido que en un país latinoamericano el nivel de calidad esté parejo, de tú a tú, con el nivel europeo, de que son, a mi parecer, a mi humilde opinión, los mejores historietistas a nivel mundial. Mi nombre es David Montero y soy parte de Mentes Extremófilas, mentes que se adaptan a las condiciones más extremas de la imaginación. Es un think tank, productora, estudio que se enfoca en la publicación de ciencia ficción, fantasía, mitología, esoterismo, etc. Entonces desarrollamos diferentes proyectos como la producción de cómics, libros infantiles y literatura que entra dentro de esos géneros ya mencionados. Acá hay uno de los últimos títulos que publicamos. Esta es una novela gráfica titulada Eshu, la entidad más incomprendida del universo. La misma ha ganado varios premios, como el segundo lugar en unos premios en la Universidad de Texas, y también fue seleccionada como mejor novela gráfica y mejor libro espiritual en los International Latino Book Awards en LA. Aquí pueden ver, es una historia
escrita por Darren López e ilustrada por mí, que explora la espiritualidad yoruba y explora a la entidad Eshu y cómo esa espiritualidad yoruba llegó a nuestro continente, llegó a América a través de los procesos de la esclavitud, etc. Ya esto es un trabajo más de cuentos que explora Fray Ramón Pané. Algo que tiene que todos los títulos que publicamos siempre son ilustrados, ya sea versión cómics, ya sea ya como un libro ilustrado como este, escrito por Odilius Black, ilustrado por mí. Y esto explora el primer libro escrito en nuestro continente en una lengua europea, que fue Fray Ramón Pané, con su relación acerca de las antigüedades de los indios. También aquí hay otro de los títulos. Esto es una colección de un año de ilustración, 2020, que estuve viajando alrededor del mundo, diferentes lugares, y ahí está capturado mundos imaginarios, mundos físicos, etcétera, que estuve visitando. También hay libros infantiles. Este libro fue inicialmente publicado en Estados Unidos. También ganó un grant y escrito por Emily Clonicky, ilustrado por mí y con fotografía de Alice Giré. Es un mixto. Y así hay diferentes materiales, como este también, Somnium, que ya este es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos porque mezcla todas las artes. Desde instalación, muralismo, proyección, se desarrolla dentro de un bosque, mezcla animación, cine, mezcla todas las artes ahí y tiene un grupo de escritores, artistas invitados, tiene cómics dentro, tiene de todo un poco. Es, digamos, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos y este mismo se desarrolla en Illinois. Espero en algún momento poder llevarlo a República Dominicana y a otros lados. Y es un proyecto que he creado junto a Emily Clonicky y en él participan más de 30, 40 artistas diferentes. Lo cual demuestra que no me equivoqué en mi apreciación sobre la calidad de lo que se ha encontrado en el cómic dominicano. Caballeros, va mi primera pregunta. ¿Qué los inspira a crear cómic y cómo describirían esa inspiración que reflejan sus obras con la identidad cultural que los alimenta desde su país, esa que los vio nacer? ¿Hay alguna relación? Y los dejo libres para ver quién quiere empezar. Bueno, miren, en mi caso es muy particular porque nosotros somos hijos del manga acá en República Dominicana. Dragon Ball, Sailor Moon, Samurai X fueron cosas que por lo menos di que a la gente de a pie, los que éramos, como quien dice, esclavos de la televisión abierta, del 13 canales, ¿verdad? Crecimos viendo eso. Si te digo de que consumíamos manga y eso es mentira. Aquí había una caseta legendaria de cómics que tenía un Spawn dibujado y todavía hoy hay gente que la recuerda porque era de que esa caseta mítica donde uno conseguía cómics. El cómic no era algo que llegase tal cual superhéroes manga que llegase a la mano de todo el mundo. Lo que sí siempre tuvimos fue, por ejemplo, las tiras cómicas en los periódicos, todo lo que tenía que ver con Olafo, El Amargado, Beto el Recluta, La Pequeña Lulú, que me encantaba. Y luego, poco a poco, a medida que uno iba creciendo, llegaban artículos relacionados a las Pepsi Cards de Marvel y cosas como esas que te iban alimentando cuando uno era niño. Ya cuando uno comienza a conocer el manga, entonces uno lo que sueña con hacer esa gran historia, el próximo One Piece de 1000 capítulos, donde uno no hace nunca una página. En mi caso, yo duré mucho tiempo saliendo de grupitos durante mi adolescencia, formábamos pequeños clubes que soñábamos con hacer cómics, pero no es hasta el 2009, curiosamente, y para los que quieran saber esa trivia, el David, el que está acá, es uno de los padres fundadores de More Studio. O sea, fue literalmente él que me llamó y me dijo, hey, mira, estamos acá, estamos creando algo y ven. Y yo fui de cabeza y sentí que entré a mi casa. O sea, cuando yo llegué a More Studio y vi lo que estaban haciendo y lo que queríamos hacer, para mí eso era un sueño. Yo vengo de un sitio donde todavía hoy dicen que vivir de dibujar es como raro, extraño, imposible. Y no es hasta que llego allá que empiezo a dejar de escuchar solamente la voz del fanático del manga y empiezo a pensar en qué es lo que quiero contar. Y es muy curioso porque la primera historia en la que empiezo a trabajar tiene tantos tintes dominicanos, de los que yo mismo tenía tal vez hasta miedo de explorar porque pensé que no iba a encontrar público, como Las Bacanas, que desde el mismo nombre viene como con ese slang, con esa, ¿verdad? Con esa frase muy de nosotros, la bacanería, tú eres un bacano, tú te la den verdugo, por ejemplo, con el verdugazo también. Me permití explorar géneros como la comedia, abrazar otros tipos de dibujo como el cartoon, que eso fue otra cosa que me gusta mucho, el cartoon, la caricatura,
y me gustó mucho poder interpretar cómo yo quisiera ver estos mensajes, por ejemplo, sobre el heroísmo, cómo yo quiero ver el mensaje, por ejemplo, de la realidad que vivimos acá con los viajes ilegales a través del cómic y hacerlo como que pudiese llegarle a todo el mundo. Ese fue un proceso donde me gustó mucho contar con el apoyo de todos mis compañeros en Moro Studio. David fue uno de los que principalmente me ayudó a poder seguir desarrollando y hablando y leyendo principalmente, que me puso en contacto con el que teníamos allá editor, Gorky Bonifacio, en su momento. Y él me dijo, mira, tienes que leer. Y una frase que todavía yo utilizo hoy como profesor de cómics, damos un taller con mi hermano Leoran Ricardo, que es que hay que consumir 4, 5, 6 veces más de lo que uno produce. Voy a hacer un cómic, léete 10. Vas a escribir un libro, léete 10. Para siempre mantener esa fluidez y saber que uno no puede aspirar a que te lean tu obra, pero tú no lees la de los demás, ¿verdad? Porque sería como un poquito hipócrita. Y de esa mezcla de referencia, de poder conocer el cómic mexicano en la biblioteca que tenemos allá en la oficina, el cómic español, comenzar a ver mucho más de lo que me estaba dando el universo de DC, que era lo que veíamos en la animación, Marvel con las postalitas y eso, y el manga, y entender el cómic como un medio. Fue lo que me ayudó a que cada una de las obras pudiesen tener esa identidad y no avergonzarme, porque a veces uno tenía miedo de, wow, fulano hizo un cómic donde hay un personaje con una espada gigante, yo tengo un cómic con 2 vacas que se quieren en una yola, de que tal vez no, de que, y uno como quitarse ese sesgo y empezar a divertirse creando. Eso fue lo que más me ayudó a poder inspirarme, y creo que ese ADN ha seguido desarrollándose hasta lo que es el diario de Don Eurípides ahora, que es la última obra que he publicado, la más reciente, y trato de no perder esa chispa donde uno puede explorar y divertirse. Por lo menos esa es una de mis reglas. Si yo voy a hacer un cómic y no estoy divirtiéndome, si no estoy imaginándome a los personajes como que de verdad fuesen personajes que me duelen, que no quisiera que les pasase cosas, no lo hago. Si se siente como un trabajo, yo por lo menos no hago las cosas. Tiene que haber un momento en el que yo me ría con los personajes, sienta, wow, va a pasar una escena difícil, esto va a doler. Tiene que sentirse así. Si no, creo que va a ser falso, que la gente lo va a leer y va a decir, este pan está pretendiendo ser un autor. O por lo menos es mi caso muy particular. Y eso, de momento, hasta donde voy con mi trayectoria de autor de cómics, creo que no me ha fallado. Quiero creer que no me ha fallado. Yo quiero hacer 3 comentarios antes de seguir escuchando al siguiente. El primero, leí Las Bacanas. De hecho, fue de los primeros cómics que leí de Moro. Y me encantó, me divertí a montones con Las Bacanas. O sea, el que quiera, bueno, yo me lo leo en un momentico, pero el que quiera una tarde sabrosa, Las Bacanas es mi receta. El segundo comentario, creo que son solo 2. El segundo comentario es, a mí me gusta mucho, quizá porque mi canal empezó enfocado en el cómic latinoamericano, pero me gusta mucho rescatar lo latinoamericano. One Piece va en 1092 capítulos, que son 106 tomos. Pero antes de One Piece, lo más lejos que habían llegado era Golgo 13 con 215 tomos. Pero en 1983 salió a la venta Samurai John Barry de los mexicanos. Y Samurai John Barry se publicó nada más y nada menos con final de la historia en el número 980 y algo. Teniendo en cuenta que era semanal, o sea, 52 números cada año, pues fueron algunos añitos, más de 10, casi 20 años de publicación. Así que nosotros lo hicimos primero, mucho antes que el manga. Bueno, yo pensando, hablaba sobre Las Bacanas. Antes de firmar como David, yo siempre filmaba como colorista o demás como Edison Montero. Yo trabajé los colores de La Bacana. Y una anécdota súper curiosa y linda es que a mí se me perdió todo el archivo de Las Bacanas. Todo se dañó. Yo había coloreado el cómic casi completo. Entonces el cómics duró varios años guardado porque yo tuve que empezar a colorear absolutamente todo desde cero. Y ya pasando a la pregunta de por qué hago cómics, digamos, siempre me ha gustado dibujar desde niño y como decía Heuser, y yo todavía mucho más desconectado porque yo vengo de un pueblo del sur del país que lo que llegaba a Santo Domingo ni siquiera llegaba a mi pueblo. O sea que si en Santo Domingo había un lugar donde había 2 o 3 cómics de superhéroes, la primera vez que yo tuve en mis manos un cómic de superhéroes fue 2006, que en la revista Nintendo había llegado una edición que trajo un cómic de Spider-Man dentro.
Entonces para mí eso fue como que, wow, yo me quedé súper sorprendido y eso fue como que un cambio en todo. Yo recuerdo que se lo enseñé a Wellington, que era uno de mis mejores amigos y que íbamos a la secundaria a dibujar todo el tiempo. Nos las pasábamos dibujando, haciendo nuestros primeros cómics, influenciados completamente por Dragon Ball, Evangelion, o sea, hijos del anime. Digamos que a primera vista yo empecé a hacer cómics deseando hacer animación y influenciado directamente por el anime. Anime y literatura eran las dos cosas que inicialmente me conectaban con querer contar historias, con querer utilizar el dibujo para hacer narraciones. Ya digamos, cuando llegué a Santo Domingo, el impacto del Internet en sí mismo, que el Internet me permitió comenzar a leer a todos los autores europeos, porque a leer más manga, a leer más cómics norteamericanos, leer los autores europeos que al final autores como Moebius, Jodorowsky, Enki Vilar, etcétera, digamos que me rompieron la cabeza, me impactaron bastante y yo decía, bueno, yo quiero hacer un trabajo como ese en el futuro. Y, o sea, vivo dibujando todo el tiempo y queriendo contar historias por eso mismo, porque siento que no puedo vivir sin ello y por eso mismo, desde que llegué a Santo Domingo, el primer semestre de la universidad ya estaba haciendo un proyecto de cómics y desarrollé la MCD, Manga y Cómics en Dominicana, junto con Leorian Ricardo, Wellington, Jorge Eduardo Pérez, etcétera. Creamos Moro Studio, hicimos el primer pabellón del cómics en República Dominicana, que ganamos un premio con el pabellón, y toda la historia ella se va moviendo, pero digamos esa inquietud, ese deseo de mezclar mis dos grandes pasiones, el dibujo y la narrativa, son las cosas que me motivan día a día a crear historias, a poder narrar y utilizar el cómics como medio de comunicación. Y no solo el cómics, otros medios como animación narrativa en sentido general. Show. Mi historia empieza personalmente. Yo tenía un vecino en Jaina, San Cristóbal, que es una provincia que está muy cerca de la capital de nuestro país, que él hacía cómics, pero más específicamente manga, a su estilo y con sus recursos, con lo que él tenía. Y yo era su vecino y yo siempre iba y lo veía dibujando manga y creando personajes de su mente. Todo era creado, nada era... Él no dibujaba como mucha gente empieza a dibujar, que es dibujando otros personajes de caricatura, como Dragon Ball, que fue muy famoso en ese tiempo y todo el mundo dibujaba Dragon Ball. En mi caso, yo no tuve esa experiencia porque directamente lo conocí a él, directamente empecé a crear mis personajes. Yo muy pocas veces dibujaba los personajes famosos de esa época. Y viendo lo que él hacía y como él me contaba las historias, para mí eso me voló la cabeza y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero contar esas historias. Pero lo que buscaba como niño al fin era divertirme a través de hacer cómics. Y me parecía muy divertido rayar las mascotas del colegio, que eso lo hace todo el mundo. Yo rayaba las mascotas del colegio y hacía cómics completos. Me metía mi personaje, mis historias y demás. Luego caí en la inspiración total del manga. Eso se apoderó de mí, como la mayoría de los dominicanos, porque veo que los muchachos mencionan mucho el cómic americano. Yo no tuve el contacto de una vez con el cómic americano, sino con el manga. Como tal, porque sí había una influencia fuertísima de cómic por los superhéroes, pero de leer y de comerme cómics fue manga. Yo lo que leía manga completo era manga, nunca pude hacerlo con los americanos. Quise imitar muchísimo el manga. Luego, yo soy una persona que es muy introspectiva. Me fui dando cuenta que yo quería contar, o no solo quería contar, sino que cuando tú escribes, cuando tú quieres contar, hay una voz interior que te dicta lo que tú de qué tú vas a hablar. A mí me encanta el shounen, el género shounen o el seinen, pero realmente cuando me siento inspirado para escribir, lo que me sale es hablar de temas que a primera instancia son muy personales, vivencias que tuve o de mi entorno que he querido retratar de manera con un tono muy familiar y divertido para toda la familia, y eso me ha encantado. Yo escribo mayormente sobre la familia, sobre la amistad, sobre los hermanos, etcétera, aventuras, magia,
y esas cosas. Y una vez que me encuentro ya produciendo cómics aquí en la República Dominicana, he descubierto esta pasión por contar estas historias, también al ver la reacción del público, cómo las personas te dan ese feedback que te llena más de energía, que te regocija y tú dices, wow, quiero seguir haciéndolo y quiero llegar a más gente porque el mensaje está llegando, a la gente le gusta lo que haces y eso es solo como una bola de nieve dentro de tu alma que va creciendo y tú quieres hacer más. Innegablemente hay una realidad aquí en República Dominicana que como toda Latinoamérica que quisiera producir más, pero la situación social nos impide vivir totalmente de producir cómics. Pero sí, en respuesta corta, lo que me inspiró a dibujar cómics fue mi vecino, que hacía historias, me parecían súper geniales y yo quería hacer lo mismo que él. Eso es todo. ¿Qué me inspiró? Yo diría que soy muy privilegiado porque nací en un entorno artístico. Vengo de una familia artística. Mi padre es escritor y su hermano, que es mi tío, es pintor e ilustrador. Yo diría que él fue mi primer maestro, o sea, nada académico, ¿no? Sino que la persona que me influenció para mí ver los materiales, la pintura, el canvas, el olor del óleo, los pinceles, todo, la mesa de escritorio, el papel, los marcadores, eso fue mi entorno natural. Crecí en eso, crecí viéndolo a él trabajar para editoriales. Creo que también debemos mencionar que las editoriales que trabajaban para libros infantiles y libros escolares son una base, crearon una base para nuestra generación. Nosotros todos somos pioneros porque trabajamos un género que es muy difícil. Y yo crecí en ese entorno, iba a las editoriales con mi tío, recuerdo ver las computadoras a una temprana edad, ver el Photoshop, ya a los 8 o 10 años sabía lo que era Photoshop. Dibujaba todo el tiempo, como todos mis compañeros aquí, y me fui muy temprano a la Academia de Arte a aprender, o sea, los fundamentos del arte. Tenemos que entender también que nuestra inspiración es que el dominicano es muy pasional, el dominicano es muy artístico, el dominicano es cuentista por naturaleza, le encanta contar historias, siempre tiene algo que decir. El dominicano es muy poeta, mira la riqueza que tenemos en la música. Creo que es un asunto generacional lo que está ocurriendo con nosotros. Abundo un poco y le agrego a lo que han dicho mis compañeros. Nos influenció mucho la televisión, el desarrollo del anime en los 90 sobre todo. El videojuego me inspiró mucho. Jugué muchos videojuegos en mi adolescencia, sobre todo los juegos de RPG, juegos con historias, ¿no? Que tú tenías que leer mucho. Y a partir ya de mi cierre académico, que me vuelvo profesional, paso por diferentes academias, llego a Nueva York en el 2011, gano una beca Parsons, y yo diría que mi trigger, ¿no? Mi detonante, yo tomar una decisión de ser artista de cómic, definitivamente la ciudad de Nueva York, porque me tocaron dos profesores geniales. Uno fue el que diseñó el logo de MTV, y el segundo fue el que trabajaba para Nickelodeon con la serie de Ren y Stimpy. Ellos me asesoraron mucho, me enseñaron, me mandaban a librería de cómics. El formato de la clase era muy abierto. Básicamente tú desarrollabas lo que tú querías trabajar. Yo quería trabajar cómic. Ellos te suplían material, te daban orientación, pero el desarrollo lo hacías tú, ¿no? Y a partir de ahí yo vuelvo a República, me gradúo y ya entro al mundo editorial. Pintaba muchísimo, gané premio de pintura, pero no encajé. Me sentía que era un mundo diferente a mi personalidad, ¿no? Y ya con ese background, entonces mi cultura me inspira como artista, o sea que llego a un punto donde me hago la pregunta, ¿qué voy a contar? O sea, quiero hacer cómics, sí, soy buen dibujante, sí, pero ¿qué voy a contar? Entonces ahí entré de lleno con elegir el tema. Trabajé con mi padre en mi primera novela, que es Palmasola, y Palmasola es un suceso histórico
que ocurrió en su pueblo natal, que está lleno de misticismo, está lleno de muchos elementos mágicos religiosos. Es un suceso muy importante en la década del 60, ¿no? Antes de la revolución del 65, la revolución de abril, cosas que van marcando la historia de la República. Y ya ahí ya me defino como, yo diría yo, como artista de cómic. Me enraicé mucho en mi cultura. Hice una decisión, creo que sabia, porque también yo vi que el mercado aquí era una temática muy diferente, muy de superhéroes. Tampoco quería imitar a los japoneses, porque yo decía, no lo voy a hacer tan bien como ellos, aunque lo pueda, pero ¿cómo me voy a destacar? Siendo dominicano, ¿no? Son caminos muy difíciles cuando tú eres pionero, cuando tú arrancas. Tienes que enfrentarte a muchas cosas, muchas puertas cerradas, gente que no cree en una industria nueva, que no lo ve rentable. Tú te enfrentas a muchos comentarios negativos, gente incluso cercana a ti que te dicen eso aquí no se ve, eso aquí no se vende. Y esos son buenos momentos porque ahí defines tú tu personalidad, número uno, y también defines de verdad si tú crees en lo que tú estás haciendo. Y me siento bien orgulloso de lo que está haciendo la comunidad en general, los diferentes estudios, también de mi estudio Lite Visual, que va a ir desarrollando otras novelas, no solo Palma Sola, y todo está inspirado en el folclore dominicano. Tenemos un folclore demasiado amplio, demasiado rico, producto de toda esa mezcla racial que hemos tenido durante siglos. Y creo que todo eso se está condensando ahora. Y como mencioné antes, creo que es un asunto generacional que se está dando y que ahora está floreciendo, ¿no? Al igual que todos mis compañeros acá presentes han dicho, empezó hace mucho tiempo, cuando era más joven, mucho más joven. Y lo digo así porque desde pequeño tengo nociones de arte. Siempre he dibujado desde muy chiquito, me cuenta mi madre, mi padre. En la escuela yo hacía más dibujos que tarea, casi no atendía las clases por estar dibujando. Y asimismo tuve el privilegio de recibir el apoyo de quienes me rodeaban, de mis padres, porque ellos me compraban los materiales, me apoyaban lo que hacía, me elevaban a continuar dando mi todo en ello. Y de igual forma también recibí mucha inspiración de muchos medios que me rodeaban, como son las series de animación, los videojuegos, las películas, no solo live action, sino también las películas animadas. Todo eso considero que despertó en mí un afán de yo querer crear, de poder crear esos mundos a los cuales me gustaba ir, visitar, escaparme, para tal vez sentir esa manera de expresar ese arte que exploraba desde muy joven. Y en el mundo del cómic empecé por allá, como por el 2011, cuando comencé a estudiar artes en una escuela llamada Fernández Ferreras, donde conocí varias personas con las que actualmente formo parte de Papaya Studios. Para ese tiempo creábamos personajes, creábamos mundos, historias muy inspiradas en el manga, más inspirado en el manga, como dijeron bien Jorge y David. Somos hijos del anime o hijos del manga. Somos hijos de Japón, básicamente. Y por ahí mismo, ya en 2015, junto a Emmanuel Evers, el autor de Crayons, publicamos los dos primeros cómics en aquel tiempo nos llamamos Papaya Comics, no Papaya Studio. Hicimos un cambio ahí para sentirnos más cómodos y poder tener mayores libertades. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan para producir y distribuir cómics en su país? Que creo yo que en el resto de Latinoamérica puede ser muy similar. La República Dominicana no es un país que produce papel, por ende, los costos editoriales son poco accesibles para algo como es el cómic, que abarca grandes producciones de proyectos con varias cantidades de páginas a color, con muchas tintas, etc. Páginas que hacen de la imprenta algo complicado, cosa que nos ha hecho emigrar a otros
países, o sea, emigrar a buscar el mismo servicio que quisiéramos tener aquí en otros países o en otras plataformas. Por ejemplo, es Amazon KDP, el Amazon Kindle, que nos brinda un servicio más asequible, mucho más asequible que el que podríamos encontrar en cualquier imprenta a nivel nacional. Como ya tenemos, por lo menos yo, más de una década, con el David también en esto, hemos visto varias etapas. Te puedo decir, por ejemplo, en una que en el 2014, asumir una impresión de un cómic, por ejemplo, tenemos uno que el modelo eran 24 a 30 páginas, blanco y negro interior, portada satinado en grapas. Si uno hablaba con una imprenta, te decían, bueno, mira, si tú tiras 1000 ejemplares, ese cómic te sale a blanco y negro en 25,000 pesos, por ejemplo. Y dice, bueno, si lo vendo a 50, recupero 50,000 en teoría si lo vendo. Y ahí está el problema de la distribución. Nosotros comenzamos con una distribución muy personal, que era yendo a eventos. Tengo un evento acá con los grupos, está en la universidad, tenemos un evento en X sitio. Y eso era lo que, ¿sabes? Hacía que uno podía vender algunos 10, 20, 50 cómics en algunos sitios, pero poder asegurar que en un tiempo X esos 1000 ejemplares iban a vender era un reto. ¿Qué pasa? Las distribuidoras de acá tienen una tradición de trabajar con editoriales, con literatura, como se le llama, ¿verdad? Seria, como ellos decían en su momento. Fíjense que incluso mismo David puede dar fe de eso, que la literatura de género también ha luchado para poder colarse y ganarse el respeto como literatura, que es lo que es. Asimismo, el cómic también hemos luchado mucho al principio con el sesgo de que era un producto, saben, que era para niños, que si no se trabajaba tal vez como una revista, como un suplemento, tal vez no iba a poder tener la misma fuerza. Y eso nos motivó a ir creando nuestra propia comunidad. Muchas veces fuimos trabajando en base a nuestro propio nicho, todo lo que giraba con el cosplay, que es esta moda de poder disfrazarse de los personajes, yendo a eventos que abrazaban mucho la cultura japonesa y dentro de eso también los videojuegos y el cómic. Entonces se fue creando como ese vínculo. Pero en cuanto a la distribución, de las veces que nos hemos acercado en su momento a distribuidoras, siempre era muy problemático. Hablábamos de números como en ese clásico rap que dice 70-30, mi hermano, y el 70 no era para uno. Entonces era muy difícil, porque yo sé que en otros países existen como estas, le llaman como gracias fiscales, como estas gracias de que, mira, vamos a hacer un proyecto, no tienes que darme el 100% de inicio, dame un 50, dame un 60 y el otro tú lo pagas mientras se va vendiendo. Aquí las editoriales no tienen eso, es de que págame y te entrego. Entonces, asumir de entrada ese tipo de negocio sin tener un capital inicial, ¿verdad? Uno que era joven y comienza a trabajar, es lo que motiva que muchos de los estudios, que es la realidad que compartimos, varios, damos servicios de ilustración, damos servicios de cómics, o sea, hacemos trabajo para conseguir dinero y que ese dinero entonces nos consiga tiempo para crear los cómics y entonces también trabajar con la parte de moverlo y de ir a diferentes sitios. Ahora con el auge de lo digital, con plataformas variadas para publicar, ya la cosa cambia un poco, pero todavía imprimir, por ejemplo, luego de la pandemia, que yo bromeo mucho diciendo que si era un mosquito que llevaba el COVID o algo, mínimo donde realmente impactó fue en las tintas offset, porque eso subió de 1 a 100. O sea, las impresiones que incluso si uno quiere imprimir, para un ejemplo, que queramos imprimir algo por un taller de cómics de niños y le queramos imprimir los cómics, era en formato de fotocopia y uno lo hacía con una cantidad que era 10,000. Si uno ahora no quiere imprimir esos cómics, pasando casi de 100,000 y pico de pesos, o sea, pasó de 10 a 100 y es algo que lo hace un reto muy difícil. Por eso aquí las editoriales tienden a ser las mismas que tienen periódicos. Por ejemplo, los periódicos acá tienen su propia editorial interna, importan, traen su papel y todo eso, pero a nivel de imprimir casi es un reto. O sea, la impresión es un reto y la distribución entonces, porque las personas no creen en primero lanzar el producto, crear un público, entonces luego ver el retorno. Es no, si lo voy a hacer, dame el retorno inmediato. Entonces, para un grupo emergente, todavía para nosotros que tenemos una década, más de una década en esto, imagínense para un grupo emergente, asumir eso de entrada es difícil, es un reto que puede echar incluso para atrás a cualquiera, incluso con blanco y negro. No estamos hablando de full color, ni nada muy loco de imprimir, que te quieren dar un tablazo acá. Entonces son cosas que incluso ahora el digital es la
como la ventana para uno poder decir, lo puedo poner aquí y lo pueden comprar hasta en Alaska. Pero de manera física, la distribución aquí es un problema todavía. Y mira que tenemos muchas más facilidades. La Feria del Libro ha dado mucho apoyo. Hay eventos gubernamentales que han dado mucho apoyo, que incluso han dado patrocinios para dar los cómics de forma gratuita, pero para que los grupos pudiesen tener una constancia de poder decir vamos a publicar mensual, es un reto todavía hacer alianzas para la distribución. Es un reto que tenemos que asumir y que posiblemente sea como el final boss al que hay que vencer. De las dificultades más grandes que ha tenido la industria acá es ciertamente, de una forma llana, es el costo de producción que ya Jorge mencionó. También los espacios en donde se distribuye lo que hacemos, literalmente casi inexistentes. Cuando hablo de esto, hablo de... tú antes veías que los cómics americanos que mencionaron mis compañeros anteriormente se veían en los supermercados, en las tiendas y demás. Lo que hacemos nosotros, creo que, si no me dejan mentir, hemos estado en algunos lugares, incluyendo una librería famosa acá en el país que se llama Casa Cuesta, Librería Cuesta, perdón. Pero fuera de ahí, yo creo que tenemos un problema de distribución. Eso está también muy arraigado directamente a lo que cuesta la producción, fuera de la mano de obra, de impresión y todo eso, que también Jorge habló un poquito de eso. Y también creo que también algo que muchos nosotros sabemos y que con Gabriel Castillo hablé en algún momento, es la especialización de que nosotros lo que hacemos cómics somos todo. Somos en muchos casos dibujantes, escritores, somos el mismo equipo de marketing, somos el equipo de relaciones públicas, somos los inversionistas, somos los distribuidores y hacemos todo. Y hay que hacerlo por la situación real que tenemos aquí en el país. Sin embargo, hemos buscado alternativas. Gracias a la internet ahora uno puede vender de manera digital sin incurrir en lo físico, y también vender de lo físico a través del internet, como está la plataforma de Amazon, que ha sido un aporte increíble para los creadores, que tú subes tu obra ahí y tal. Pero si pudiera encasillarla, sería eso. Tenemos un problema de dinero, literalmente, porque nos hace falta tal vez inversionistas, tal vez que el país o el gobierno, o con políticas públicas o con fondos, se pueda invertir más en los cómics. Aunque con la Feria del Libro, como mencionaron, también ha sido un aporte increíble, de verdad. Las ventas ahí son altísimas, pero es una vez al año. Pero hemos llamado la atención muchísimo. Creo que cada año se están logrando mejores cosas, y vamos bien. El problema de distribución, que para mí siempre ha sido un tema, porque la distribución, si podemos colocar los cómics en plazas, en supermercados, en tiendas alusivas a la cultura geek en general, hasta en lo colmado, si se pudiera, que sea algo habitual en los metros, pero ya usted sabe todo lo que se necesita para lograr esas cosas. La maquinaria de gente que debe estar detrás de eso es grande, y ahí entra la especialización. Necesitamos gente especializada en sus áreas que hagan solamente eso, para que nosotros los dibujantes nos enfoquemos solamente en producir creativamente y artísticamente, y ya ese otro grupo se enfoque en hacer todo lo otro para que los engranajes se conecten todos y funcione. Eso para mí son los retos más grandes que tenemos aquí en la industria de cómic dominicana. Culturalmente el papel no es valorado en Dominicana. Incluso el circuito de galería no valora más la tela, exige la tela al artista visual. El tema producción, para el ilustrador dominicano es muy difícil tener un presupuesto que le permita concentrarse únicamente en hacer un cómic, una novela gráfica. Es un gran problema. Y la apertura, tenemos que lograr una apertura a nivel de distribución, desarrollar algunas técnicas de venta o de posicionamiento, porque tenemos exposición en ferias del libro. Alfaís organiza un evento también que es muy importante, Moro también, la Maco Expo, pero si nos vamos mes por mes, es muy difícil
es muy difícil invitar al público a vender. Las librerías que son ya establecidas, que son marcas muy, podríamos decir, viejas, son renuentes al cómic local, y eso es increíble. Ellos apuestan más al cómic extranjero, tenerlo en sus librerías que al local. Entonces ahí ya agrego un poquito a lo que yo digo, entiendo que es muy completo lo que él dice, pero nosotros hemos roto el esquema porque estamos ganando reconocimiento internacional, estamos ganando premios internacionales año tras año, y nos hemos apoderado del pabellón de la Feria del Libro. Post pandemia, el pabellón del cómic en las ferias del libro ha sido lo más popular estadísticamente, y a nivel también de aceptación de público. Logramos siempre un reconocimiento en los periódicos como el pabellón más aceptado, más popular. O sea que son victorias también, tenemos retos, pero tenemos que aprovechar las victorias que tenemos para equilibrar, ¿no?, esas deficiencias. Yo creo que en República Dominicana, quienes tienen una conexión y un control del ambiente cultural en sí mismo deben creer más en el cómics. Por el hecho que no solo ahora mismo, después de la pandemia, los logros que ha tenido el pabellón, cuando nosotros hicimos el pabellón del cómics en el 2009, fue el pabellón más visitado, ganamos premios con el pabellón. El pabellón se terminó rompiendo rápido porque la cantidad de gente que entraba y visitaba el pabellón, y fue la primera vez que publicamos más de 2000 ejemplares de cómics. Para ese entonces publicamos Dos Amigos, que fue una adaptación de un cuento de Juan Bosch, que creo que se publicaron como 3000, 4000 ejemplares, no recuerdo. Y publicamos Icaron, un cómics con Wellington, Dos Amigos con Hoysel, que estuvimos trabajando ahí. Y digamos que tuvo un impacto en la Feria del Libro, pero sin embargo, como era un capricho de ese entonces, del ministro que estaba en ese entonces, no se repitió para el año siguiente. Digamos porque fue que el ministro había visitado, creo, una Feria del Libro en Nueva York y vio un espacio de cómics y dijo, bueno, quiero hacer algo así en República Dominicana. Entonces, por lo menos ahora sí, me encanta que se le está dando una continuidad en la Feria del Libro, pero aparte de eso, y de las actividades que se están realizando, necesitamos que las personas que están a cargo de nuestros espacios culturales en República Dominicana crean más en el cómics como medio literario, y que no solo eso, que vean que el cómics puede tener mucha mayor influencia para atraer a nuevos lectores, para atraer a los niños, jóvenes, incluso adultos, a leer antes que a veces adentrarse a una obra literaria súper pesada. Que yo creo que incluso utilizar el cómics como medio esencial para poder atraer lectores puede hacer que la misma obra literaria como tal, ya obras más, texto completamente más densos, etcétera, también ese público pueda acercarse a ella, porque ese mismo problema en distribución en todos los sentidos que tiene el cómics, lo tiene toda la literatura dominicana. Empecé, y lo he dicho varias veces en esta reunión, diciendo que el cómic dominicano tiene una calidad muy alta en cuanto a historias y en cuanto a gráficos. ¿Qué creen que los diferencia de otros mercados de cómics en América Latina o a nivel global? ¿De dónde creen que sale esa singularidad y esa calidad en su trabajo? Sin temor a equivocarme, creo que el dominicano en su ADN tiene esta hambre de ser, de triunfar, de destacar y de demostrar. Y creo que eso es una de las cosas que siempre nos ha llevado a dar lo mejor de nosotros. También hay una competitividad sana, porque puedo destacar, no sé las otras comunidades de otros países, pero aquí especialmente la comunidad artística es muy unida. No quiero decir que somos pocos, porque realmente son bastantes, pero es una comunidad sana que comparte. Tengo que interrumpirte, yo. Eso no es normal. Aclaro. Me han comentado eso, me han comentado gente de otro país, me han dicho eso en varias ocasiones. Aclaro. Está bien, gracias. Entonces, aquí en Colombia hay unos celos increíbles. O sea, yo hago mi cómic, digamos, soy guionista y lo hago más o menos bien, hago un buen guión,
pero no soy dibujante, entonces mi dibujo no es muy bueno y no tengo muchos recursos, entonces lo hago a tipo fotocopia porque no me alcanza para más. Y mi portada, pues, más o menos, ahí conseguí un primo que más o menos dibuja, pero yo reunirme con otro y contar mi idea y no. A mí me sorprende mucho la cercanía de los artistas dominicanos. Sí, es una de nuestras fortalezas. De hecho, cada vez que tengo una oportunidad de hablar de eso, lo digo, porque realmente nos hemos llevado muy bien y nos manejamos. Siempre somos muy diplomáticos uno con el otro. No hay rías, no hay chismes públicos ni nada de eso. Y creo que también eso ha sido clave, porque de hecho, el evento que mencionó Gabriel que hacemos en Alpha If es Sketchon, que es para impulsar el talento criollo. Y se hace con que con toda la persona de la comunidad, participan todos. Los expositores somos nosotros mismos, organizamos nosotros mismos, los invitados son de la misma comunidad y siempre hacemos eso. Entonces, yo pudiera dividirlo entre esas ganas de crecer, de ser, de pertenecer, de mostrar, más ese crecimiento colectivo que tenemos, nos ha hecho diferenciarnos del resto. Y también que ha habido un despertar de conciencia, porque como mencioné, antes queríamos ser japoneses o norteamericanos, pero ahora, gracias a Dios, esta nueva camada, junto con nosotros, han querido diferenciarse en estilo, en discurso, en narrativa, en todo. Han querido tener una voz propia. Y eso se ha ido pegando uno con otro y ha sido clave para mí, para ser diferentes. Y quiero contar una anécdota. Yo fui a Ecuador y hice unos sobres con diferentes cómics de nosotros y se lo llevé a ilustradores de allá y también dibujantes de cómics. Me di cuenta que allá también me contaron que no eran muy unidos, que había una actividad que hacían colectiva de todos los ilustradores de, por lo menos de Quito y las provincias aledañas, pero por unos conflictos internos con ellos, de ellos se desbarató todo. Pero me pude reunir con los líderes. Y cuando vieron el trabajo de nosotros, dijeron, wow, pero en su país sí dibujan bien. Hasta ellos se sorprendieron, dijeron, increíble, tiene un nivel increíble. Y realmente ahora viéndolo, me siento tan orgulloso de que tantas personas de diferentes países coincidan con lo mismo. Y para concluir, entiendo que, vuelvo y repito, esa gana de nosotros crecer, de demostrar que tiene el dominicano en todo y el crecimiento colectivo que tenemos con la comunidad. Entiendo. En nuestro caso, principalmente, es que yo siento, porque al principio comenzábamos a dibujar de los que teníamos, ¿verdad? Pero luego comenzaron, yo recuerdo que cuando llegamos a la universidad teníamos estos dioses que conseguían la revista Wizard, la revista Dibujarte, y tal vez el cómic tendía a moverse mucho a lo que uno encontraba. Pero yo siento que también ha habido, como mencionó Manchu, como un despertar de conciencia, pero también a nivel artístico. Tenemos muchos jóvenes que están trabajando en la parte de la ilustración, en la parte de la plástica, en carreras como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Chabón y otras academias que tenemos acá, donde antes yo sentía como que no había un link que tú pudieses conectar lo que tú aprendías de manera artística, tal vez esas técnicas pictóricas, esas técnicas más tradicionales, y poder llevar esos conceptos al digital o incluso a un cómic. Yo sentía que alguien puede decir, mira, yo pinto muy bien al óleo, o pinto muy bien con lápiz de color o con grafito, pero si hago un cómic, lo hago que no se sienta como en nada similar a esto. Y me llega ahora el recuerdo que estábamos hablando de los cómics, principalmente latinoamericanos, como yo utilizaba el grafito o la tinta aguada para darles rápido, y eso estamos hablando de que 60, 70 o mucho atrás incluso, y siento como que a veces esta industria es cíclica. Entonces yo siento que ahora como que estamos volviendo a esa etapa en la que decimos, mira, pero podemos utilizar estas técnicas o incluso emularlas, pero con software digital, para poder entonces seguir trabajando eso. Y si el discurso también, como decía Manuel Chu, que estamos queriendo contar nuestras propias historias, y también tenemos una mezcolanza, porque aquí llegó de todo. Aquí llegaban que si en el Canal 2 daban el ciclo de artes marciales con las películas muy, muy mal dobladas, que el pana decía, mataste a mi hermano, y el chino seguía hablando, por ejemplo. Teníamos las vaqueradas, teníamos entonces, luego llegó el manga, que lo poco que podamos encontrar de cómics. Siento que toda esa mezcolanza nos ha ayudado como a no casarnos ya con nadie, decir, ok, yo tomo un poco y aprendo de lo que consigo, o sea, aprendo de todo, y más ahora con lo digital, que podemos tener acceso a cómics que antes, si era de que para
conseguirlos acá, que si cómic de España, que si cómic latinoamericano, incluso el libro vaquero, que había que ir a buscarlo, de que no, mira, si tú vas al Parque Enriquillo, hay un señor que si tú le haces una señal extraña y va por un callejón, él pone una caja, era un nicho dentro de otro nicho. Siento que ahora todos esos elementos como que por fin han hecho clic en una generación que va creando puentes, ¿verdad? No es como antes que no, alguien publicó un cómic en los 90, tiró 100 cómics y no encontró coro, y alguien en Santo Domingo publicó, no, ahora tenemos una comunidad que se comunica, descubrimos un nuevo talento, entra a un grupo o está en una comunidad artística y el crecimiento se puede ir viendo de forma exponencial, se puede ir dándole un seguimiento. Y yo siento que eso es lo que ha ayudado a que el cómic tenga como esa identidad, se pueda empezar a ver ese sabor diferente que no es solamente ya tan influenciado por el manga, sino que podemos ver esa referencia del cómic franco-belga, podemos ver esa referencia del cómic americano, pero podemos ver también nuestra identidad. No nos avergüenza que un personaje tenga una nariz o un labio prominente o un pelo afro, al contrario, nos encanta incluso cuando lo vemos en una obra japonesa, de que, ay, mire ese pane moreno. Antes teníamos esa aspiración de que no, yo quiero ser el próximo Goku, quiero que mi personaje se vea como Dragon Ball. Ahora es todo lo contrario, queremos experimentar con el cartoon, muchísimas cosas que nos ayudan a crear esa identidad. Yo ahí tengo que intervenir, Jorge, y tengo que intervenir por dos razones. La primera razón, que concuerdo con lo que estás diciendo, y la primera razón tiene nombre propio, Metaxis. Metaxis podría ocurrir en cualquier lugar de Latinoamérica, porque es una historia tan latinoamericana, de corrupción, de secuestro, de rabia, de frustración, de que yo quisiera. Yo sé que yo no voy a ser Batman, lo tengo claro, yo no me voy a matar 15 años estudiando 200,000 artes marciales, ni tengo una fortuna ni para construir una cueva llena de tecnología, con un carro blindado, con un avión, pero yo me puedo conseguir un tubo. Un tubo me lo puedo conseguir. Entonces Metaxis es una historia tan latinoamericana que todos soñamos en algún momento con ser Dominic. Pero además de eso, ustedes la convierten tan dominicana como que Dominic quiere salvar. Dominic se llama Dominic, pero perfectamente podría ser Salvador, o podría ser Colombo, o podría ser Venecio, o podría ser Brasilio, y cualquiera de ellos tendría ganas de ir a salvar a su patria. O sea, el juego que hacen con toda la obra refuerza lo que estás diciendo. Ya no somos manga. El manga nos enseñó mucho, pero ya no somos solo eso. Y eso, cuando leí Metaxis, me encantó. Y cuando leí Bacá, el mito asesino, sentí lo mismo. Es decir, es un manga centrado en la historia dominicana, en el mito dominicano. Y yo dije, esto es un sancocho bien cocido, bien hecho. Es que a mí a veces me gustaría que por aquí, por el canal, yo pudiera enviar historietas o páginas y dijera, léete esta hojita, solamente esta hojita, y entenderás lo que estoy diciendo. Pero cuando hablamos de esta pregunta y tratamos de analizar ya a nivel profundo qué los diferencia de otros mercados, creo que el manga los nutrió, pero empezaron a echarle ingredientes de la isla, del Caribe, de la raza del pasado, y la sopa sabe distinto. Yo concuerdo mucho con el hilo, ¿no? Y ahora veo como una visión más grande de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y es que todo pasa por tener una etapa de ruedita, ¿no? De pañales. El manga nos educó, nos nutrió, nos inspiró, pero es que el dominicano tiene una identidad muy marcada, muy particular, y creo que eso viene también de ser isleño, ¿no? De estar aislado geográficamente, se dan cosas únicas, la cultura es muy rica. Yo diría que la música es un factor también determinante en el proceso de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Hay un dembow, no sé si has escuchado dembow, detective, pero el dembow rompió esquema desde la pandemia. Hay un dembow que dice, que repite mucho, el yo soy dominicano. Entonces ahí también hay un sentido de pertenencia y de orgullo, que nosotros estamos
cocinando en el sancocho, ¿no? Que le estamos agregando a lo que estamos produciendo, porque estamos entendiendo que somos muy particulares y que no tenemos nada que, o sea, valorar y buscar inspiración, pero tenemos demasiadas cosas que decir. Entonces creo que el foco, que ahí viene el despertar espiritual que menciona yo, el foco en vez de estar fuera fue adentro, y nosotros estamos entonces sacando todo eso que tenemos adentro. Y falta mucho, yo diría que cuando logremos romper ciertas rocas, ¿no? Que hay que superar, pues entonces vamos a trabajar mucho más fluido. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, a mí mismo como autor, yo recuerdo de niño a mí me encantaba el cuentacuentos. Y uno de los sueños que yo siempre tenía era como que, wow, a mí me gustaría ver un capítulo de República Dominicana. Y eso mismo fue una de las razones que me llevó a que cuando yo hice mi tesis de grado, yo la hice basada en mitos y leyendas dominicanas y en la idea de cómo hacer cómics sobre mitos y leyendas dominicanas para insertar en los periódicos dominicanos o cosas así, cómo trabajar historias de mitos y leyendas, y que ha sido una de las razones principales que ha hecho que incluso yo fundara luego Mentes Extremófilas, porque yo quería enfocarme en aspectos mitológicos, en nuestras leyendas, en dar a conocer más todas esas cosas que teníamos. Y a mí me encanta eso porque yo siempre estaba desde que comencé a hacer la MCD, cosas ahí 2009, era como que poniendo lo dominicano. Ese orgullo que uno siente, que uno tiene, que uno dice, bueno, pero yo quiero ver esto, pero quiero verlo cómo sería dominicano, qué sería de esto si estuviera aquí. Y, y con esto recuerdo una vez en Barahona que yo estaba dibujando unos personajes de un cómics que estaba escribiendo nuestro querido amigo Gorky Bonifacio, el editor que mencionaba Hoyser, y había un personaje que se llamaba, creo que era Julio. Y uno de los niños por mi casa, cuando vio este diseño de personaje y ve a Julio y él se queda, pero Julio tiene poderes. O sea, eso es algo que aunque suene sencillo, es poderoso. Por el hecho de que un niño de República Dominicana en ese momento no estaba pensando en que alguien que se llamara Julio pudiera tener superpoderes, por el hecho de que se tenía por costumbre que para tú tener superpoderes tú tenías que ser norteamericano o japonés. Entonces detalles como eso que van rompiendo la barrera, que nos van haciendo a nosotros identificarnos en cualquier manera y vernos a nosotros mismos en una historia, es un detalle poderoso. Y fue una de las mismas cosas que me ayudó a mí mismo como dominicano. Salí a mostrar mi arte por primera vez en París 2014, que me invitaron a formar parte de un evento simplemente por el hecho de que la identidad que se veía en mi dibujo era una exploración de lo afro, pero de lo afro-caribeño, que no es meramente, no es afro-norteamericano, sino que tiene una connotación de cómo lo europeo nos influenció, de cómo lo indígena nos influenció y de cómo lo mismo afro se mestizó con todo eso, generando una vaina nueva, una vaina diferente, una vaina más mezclada que lo que somos nosotros. Y yo creo que eso me encanta, ver cómo todos los estudios están explorando de cierta forma y están utilizando la voz de nuestro país, de nuestra cultura, a través de cada obra. Yo quería aportar algo muy pequeño y creo que siento que no está de más, y es el hecho de que está claro, hemos bebido de muchas fuentes y en cierto punto, quizás en un principio, quisimos ser otra cosa, pero al final lo que hemos hecho es abstraer de esas fuentes quizás lo mejor de lo mejor, y eso ha hecho que tomemos un camino natural, un camino genuino, un camino que no ha sido forzado hacia esa identidad, para la redundancia, genuina, que poco a poco nos ha ido representando y que nos irá representando, nos irá destacando en ese sentido, que no somos ni esto ni lo otro, sino que somos esto. Eso es lo que me parece, lo que poco a poco
resalta de nosotros en cuanto al arte secuencial de República Dominicana. Ok, queda establecido, porque lo he dicho antes, que tienen un gran producto. ¿Qué se necesita para llevar esta historieta dominicana al mercado internacional, a las oportunidades globales y a un mercado en expansión que los asiáticos se han dado cuenta que está toda la oportunidad ahí y que los norteamericanos han ordeñado durante décadas? En estas últimas, o estos últimos años, un ejemplo, Gabriel y su equipo lograron ganar bronce en un concurso de Japón. Eso pone el país en el ojo. Eso son de las cosas que yo entiendo que pueden hacer que nos pongamos en el mapa y que nos ayuden a no solo reconocimiento, sino a entrar al mercado. Eso es una cosa, los concursos, yo creo que son una excelente manera de tú lograr visibilidad y reconocimiento. Pero más aún, hay muchísimos estudios ahí afuera, profesionales o editoriales profesionales, que están buscando historias, que están buscando nuevas voces. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos aquí, es como cuando tú estás viendo dos personas jugando ajedrez, que desde fuera tú ves la solución y los que están dentro no están viendo el panorama completo porque están muy concentrados en jugar ajedrez. ¿Qué pasa? Hay muchas, como ya repetí, repito, editoriales internacionales que buscan nuevas voces, pero no hay tanta propuesta. Entonces tenemos este mundo abierto de oportunidades, pero hace falta propuestas, porque aunque la comunidad de cómic goza de un buen nivel y de todo, la producción no es la ideal. Se produce al nivel que tenemos, porque no quiero decir que deberíamos hacerlo más o eso, claro que deberíamos producir más historias, pero por todo lo que hemos hablado, el contexto social de nosotros, socioeconómico, todo eso, no nos permite tal vez producir más porque tenemos cosas que hacer, deudas que pagar, dinero que conseguir, casas que pagar y todo eso. Sin embargo, si pudiéramos llevar más propuestas a esas editoriales que están buscando nuevas voces y más las latinas, que de hecho estuve hablando con Edaviel y él lo mencionó, de que en otros países y en otros lugares, nuestras historias, nuestro estilo, nuestra forma de hablar es muy interesante, pero caemos en lo mismo, hace falta propuestas, hace falta que produzcamos más, hace falta que toquemos más puertas. ¿Por qué? Ahí está un Image Comic, un ejemplo. Image, porque tengo entendido, porque lo hemos intentado, tiene a veces convocatorias abiertas y otras editoriales famosas de Estados Unidos, pero no hay propuestas. Incluso también yo conozco una editorial que personalmente no me encantaría, que voy, porque tengo la convicción que quiero que publicar con ellos, se llama First Seconds. Ellos son para young adults, que ellos publican, y ese es como mi target, y ellos en cada cierto tiempo ponen convocatorias, pero no tengo propuestas, no tengo un cómic listo, porque ellos buscan novelas gráficas que estén listos completamente, y entonces se necesita trabajar para nosotros poder penetrar a ese mercado internacional y que nos conozcan, porque sin obras no hay reconocimiento, y sin obras no tenemos forma de cómo, vuelvo y repito, penetrar en el mercado. Todo muy lindo, dibujamos muy bien, lo hacemos súper bien, pero necesitamos hacer más. Y yo entiendo que cada quien tiene una situación, pero eso es lo que yo entiendo, la cruda realidad de lo que hace falta para nosotros poder estar a nivel de esas personas y exponernos más también, un poquito más. Y bueno, Gabriel está en la mata de cómic ahí en Estados Unidos, que podría hablar un chisme de eso, pero esa es mi opinión, chico. Bueno, creo que me pasó la antorcha, ¿no? me toca. Yo he ido a los Comic Cons, tengo 3 años consecutivos, y puedo decir que es muy difícil penetrar, o sea, toma tiempo darte a conocer la industria. Este año yo dibujé en vivo por atrevimiento, ¿no? Me presenté, hablé con una señora asiática que era asistente de producción de su esposo, y ese señor ha trabajado en DC Comics por más de 20 años, ¿no? Viene desde el 90 por ahí.
Y lo primero que yo podría decir a la comunidad, ¿no? Para que podamos seguir creciendo, no solo yo, traducciones, mi gente, todo lo que ustedes ilustren, todos sus cómics, tienen que estar en inglés. Porque tenemos que entender que hay una barrera que es el lenguaje, y cuando tú le facilitas eso al mercado, ellos se abren más rápido. Y tenemos que tener también esa capacidad de abrirnos nosotros, ¿no? A otro idioma, traducir todo lo que hagamos, tener portafolio traducido en inglés, que es un idioma de negocio, ¿no? Y eso nos va a facilitar mucho otro tipo de conexión y otro tipo de clientes, de editoriales. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo local en Dominicana es muy precario, o no les interesa pagar, no quieren arriesgar a nivel de negocio financiero. Entienden que no entienden el potencial millonario de lo que nosotros hacemos de cómic, que es un mercado muy gigante. Ellos no lo ven, entonces no apoyan lo local. Yo lo que le diría a los grupos, que los chicos que están allá en la isla, que estén allá, que disfruten del clima, pero que mentalmente se pongan en el internet y que mentalmente saquen un poco, se salgan del caparazón, ¿no? De lo que es el mercado local, porque es muy limitado. Entonces, si trabajan en eso, en pulir mejor las presentaciones, traducirlas, entonces las oportunidades llegan. Y créanme que el talento que tenemos nosotros, el mercado como el europeo, el americano, es mucho más valorado. Y yo creo que ahí está una clave. Ahí creo que dejé un punto importante. Aspiro al Comic Con este año. Quiero que ustedes también aspiren, porque es importante que apliquen. Apliqué el año pasado y no me aceptaron. El Comic Con de Nueva York es el más competitivo, es extremadamente competitivo. Vienen artistas de todo el mundo, vienen de Asia, los locales son buenísimos, vienen de Europa. Entonces hay que estar preparado, hágalo con la antelación y acostúmbrese al rechazo. Eso es parte del proceso. Tenemos que saber que nos van a rechazar los primeros 1 o 2 años, eso es normal. Y como lo hemos ido logrando, vamos a seguir logrando más cosas. Tanto Gabriel como yo han tocado muy buenos puntos, y uno de los puntos que tocó Gabriel es como que sí, vivimos en un mundo súper competitivo, y cada espacio hay muchísimos artistas de todos lados del mundo tratando de ganar un espacio. Nosotros como creadores lo que tenemos que hacer es terminar el proyecto. Porque muchas veces nosotros como latinos vivimos mucho, yo quiero hacer un cómic, una historia, esto, y nos quedamos en el yo quiero hacer. El yo quiero hacer es como que tú no lo puedes presentar a una editorial. Tú necesitas tener un proyecto listo, completo, un proyecto que se pueda presentar en cualquier lugar, un proyecto que tú lo puedas enviar a concursos, que lo puedas enviar a actividades, que lo puedas enviar a esto, lo puedas enviar a lo otro. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a estar en el Salón del Cómics de Valencia, y fue algo de última hora. ¿Pero por qué estaré? Porque tengo un material listo. Y desde que allá lo vieron, estoy coordinando la distribución en España con United Minds, y él le presentó el proyecto a uno de los encargados del Salón de Valencia, y desde que lo vieron, vieron, esto está listo, esto nos gusta, esto tiene un público, vieron un material que dijeron, sí, queremos tenerlo acá. Pero si no tenemos un material listo para presentar, para mover, etcétera, nunca llegaremos a ningún lugar. Entonces, creo que una de las cosas que estamos avanzando bastante como dominicanos es que podemos ver en todos los estudios que hay materiales completos, y que cada vez se va mejorando en el desarrollo de las historias, de los cómics, en la calidad del dibujo, la calidad de las historias, etcétera. Pero tenemos que seguir desarrollando proyectos, como mencionaba yo. De repente él quiere participar de esta editorial. Ya tú sabes que la editorial tiene un estándar, lo que publica son novelas gráficas juveniles. Tú ves la cantidad de páginas que tienen generalmente las novelas gráficas juveniles, ya que eso te vaya pensando cómo tú debes desarrollar el cómics y todo eso, cómo debes desarrollar la novela gráfica, que yo creo que nosotros todos debemos tener objetivos, analizar, ver el mercado al que queremos expandirlo, aprovechar las oportunidades que tenemos el día de hoy, el internet,
lo que se puede hacer con el mismo Amazon, lo que se puede hacer con todas las redes sociales, porque gran parte de muchas de las cosas que yo mismo como autor he podido aprovechar y que me han llevado a recorrer un poquito, participar de diferentes actividades en diferentes lugares del mundo, es por las redes sociales. O sea, las redes sociales son una herramienta vital que ahora mismo debemos utilizarla lo mejor posible. Y nada, les invito a que eso mismo, que yo creo que poder seguir avanzando y llevando nuestro trabajo a un más alto nivel es utilizando todos los medios que tenemos en la actualidad disponibles y trabajando. Punto número 1. Somos una industria de autor en cuanto a que, como mencionó Manuel Chu, uno es quien escribe, quien dibuja muchas veces, quien publica, quien hace sus propias redes sociales, quien hace las alianzas, quien llama, marketing, etc. Aquí le llamamos todólogo a eso. Sufrimos mucho de eso en nuestros inicios. Yo creo que para que la industria del cómic se convierta en una industria, tenemos que ver éxito y reconocimiento más allá de ser el que dibuja o el que escribe. Todavía estamos pensando mucho en el vocalista de la banda o el baterista, pero se hace falta mucha gente. O sea, en una empresa, siempre les digo eso a mis estudiantes, si tú te pones a ver el catálogo de personas que trabaja en cualquier editorial de cómic, tal vez el 45% son artistas, pero hay un montón de personas que trabajan en una parte técnica que es necesaria para que el negocio se dé. Entonces, tal vez comenzar a incluir y que estas clases de personas se sumen en la parte más de gerencia, marketing, estrategia, alianzas. Esa clase de cosas pueden hacer que vaya cada uno de los grupos creciendo y que se vaya a poder perfilando para crear una industria. A raíz de eso, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho de la expansión, pero a mí me gusta mucho utilizar la metáfora como cuando uno lanza una piedra al agua y cómo se maneja una onda expansiva del centro hacia afuera. Y yo, por lo menos desde mi punto de vista personal, siento que hay muchos sesgos a nivel general, muchos mitos que han sido realidad en sus momentos. Fuimos en el 2014 a hablar con tal editorial, fuimos a hablar, ¿sabes? Pero han pasado tanto tiempo, pero nos hemos quedado con la idea de que cuando fui nos cerraron las puertas. Y tal vez cuando uno va ahora, tal vez la persona que nos rechazó ni siquiera trabaja ahí ya. Entonces a veces uno tiene que siempre estar como volviendo a tocar puertas, empezar a ver posibles alianzas donde antes uno pensaba que era imposible, que si hablar con los distribuidores de los supermercados o algo, porque algo que yo creo que como industria tenemos que hacer es vamos a hacer todo esto para llegar a otros mercados y darnos a conocer, pero que en República Dominicana no puedan alegar ignorancia, que es lo que hacen muchas empresas, y que, oye, aquí se hace cómic dominicano. Entonces sería bueno como decir, miren, vamos a curarnos en salud, como dicen aquí, que me tomo la medicina aunque no estoy enfermo. Vamos a acercarnos a estas personas con un producto hecho, con una propuesta, con algo que pueda ser, mira lo que yo hago, pero que también habla de lo que tal vez a ti te interesa contar, ya sea como cliente o para distribuir lo que tenemos. Y si esas personas nos dicen que no, ya no tienen la carta de yo no sabía. Creo que hace falta mucho tener una visión que no solamente sea ver hacia afuera, sino ver el panorama completo. Y yo creo que lo interesante de eso es que tenemos diferentes grupos con diferentes sensibilidades que creo que podemos abarcar como conjunto. Todo eso, desde ir a las Comic Con, desde triunfar en Japón, hasta también tratar de dejar una base de conocimiento de que en República Dominicana todo el mundo sepa lo que se está haciendo acá. Que eso se traduzca en que todo el mundo lo consume, o que todo el mundo lo apoya, o que todo el mundo lo valora, podría ser otro son, ¿verdad? Podrá ser otra conversación, pero que todo el mundo lo sepa. Creo que también hace falta mucho quitarnos el velo de que no, ¿y por qué ir a hablar con tal periódico? ¿Y por qué ir a hablar con grupo fulano? O con el supermercado o la cadena de fulano, si me van a decir que no. Pero ya eso uno suponiendo, ¿verdad? Y volviendo al punto número 1, tal vez yo como artista no quiero que me digan, Jorge, deja de hacer tu cómic, que tú te diviertes todo el día haciendo 3 y 4 páginas para ponerte un saquito e ir a hablar con estas personas a las 10 de la mañana en una entrevista de negocio. Que eso pasa mucho, que vuelvo al punto del todólogo. No todo el mundo tiene la vocación o el swing, ¿verdad? La labia o incluso las ganas de ir a hacer ese trabajo de gestión. Entonces hay personas que son muy creativas, que a lo mucho tú le puedes decir, bueno, manéjate en redes sociales y dicen, ok, ahí sí, pero si me sacas de esa parte, incluso si me pones en una mesa de un evento y no tengo a alguien al lado, me friso. Entonces hay muchas realidades que vuelvo y digo que necesitan como esos engranajes para que la máquina esté completa. Siento que todavía tenemos que poner esos engranajes y sacarnos de la cabeza que todo es artístico. Es como yo siempre he dicho en una obra, sin los tramoyistas
no hay obra, no importa que tan bien actúen los personajes, es lo que yo creo. Jorge, pero eso me lleva a una pregunta que sale de aquí. ¿Cómo ves el mercado interno? ¿Cómo ves el mercado? Ya hablamos del mercado internacional y de lo que se le podía necesitar, pero ¿cómo ves la recepción del público dominicano hacia sus historietas? ¿Desconocen el producto? ¿Hay avidez por el producto, por los cómics en general, pero desconocen lo que ustedes hacen? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Como muchos de los chicos ya han comentado, nosotros somos una comunidad que ha crecido junta. Y eso ha significado que durante mucho tiempo hemos estado atacando al nicho con los mismos eventos. O sea, todos los grupos tenemos esta amistad, este compañerismo, porque hemos batallado y hemos navegado en el mismo mar juntos. Y para bien o para mal, eso crea un nicho, que son personas que nos apoyan, que nos llevan eventos, pero también eso significa que tendemos a movernos al mismo sitio. Eso ha ido cambiando con el tiempo, gracias a Dios. Hemos ido trabajando. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, del evento más masivo al que estamos yendo últimamente, que es la Feria del Libro, el pabellón del cómic ha sido una cosa brutal. La recepción del público ha sido una cosa brutal. Y sí es cierto que hay personas que están descubriendo todos los días, wow, aquí no sabía que se hacía esto, no sabía que se hacía esto. Pero no es solamente que no sabían que se hacía a nivel de producto, sino que no sabían que se podía impartir incluso en algunos talleres, o que habían dentro del currículum de algunas carreras universitarias espacios dedicados para poder trabajar la ilustración del cómic. Porque acá siempre hemos tenido cómic, pero más por la línea de las tiras cómicas en los periódicos. Tenemos una gran línea con muchísimos autores editoriales que siempre han tenido como un legado de la historieta, pero más como tira cómica semanal y eso. Pero como cómic per se, siento que ahora que nos estamos abriendo, y lo que sí te puedo decir es que la recepción es muy positiva. Yo no he visto a nadie que vea un cómic de cualquiera de nuestro grupo y diga, ay, qué disparate, y lo tira. Al contrario, dicen, esto se está haciendo aquí, a este nivel. Entonces, eso es lo que nos da la fe de que el trabajo tiene que seguir haciendo. Pero como vuelvo y digo, es un trabajo que podría ser más tardío si son los mismos artistas que tenemos que hacer esa parte de la gestión. Porque tratar de crear la obra y al mismo tiempo también ser el que la lleva, ser el que hace las conversaciones, es difícil. Entonces, muchos eventos y cada vez que estamos dando charlas, estamos hablando e invitando a las personas para que vean lo tridimensional que puede ser una empresa de cómic. Qué tantos espacios y qué tanto tipo de personas, ¿verdad? Vendedores, creativos, personas que de verdad tengan buen manejo en las comunicaciones, que eso les suma muchísimo. Yo creo que es lo mismo que ha pasado con la industria del cine, por ejemplo, que antes hacían películas y eran los cineastas que bregaban. Pero cuando comenzaron a entrar todos estos personajes, toda esta tridimensionalidad en cuanto a los espacios de trabajo, el cine llegó muy lejos. Creo que ahí está el factor para que el cómic crezca más, que no solamente seamos los artistas y los creativos. Hoyser mencionó algo que es vital y que me hizo pensar en cómo de repente hay un proyecto ahora mismo que ha estado teniendo muy buen movimiento en República Dominicana, que es un proyecto de Iván Gatón, que se llama Las Super Maravillas, que usa elementos del lenguaje del cómics y usa elementos de la cultura pop norteamericana para llevar una historia sobre nuestra cultura, sobre el descubrimiento de América, personajes históricos, cosas de la dominicanidad y de nuestra historia. Pero ¿qué pasa? Este trabajo fue desarrollado por una persona que ya tiene, digamos, una alta trayectoria, un nombre como historiador, como geopolítico, y digamos que él mismo también, con varias instituciones, le han aportado bastante al proyecto y lo han movido en todo el país. Han ido a dar charlas, conferencias en todos los rincones del país, y no solo en República Dominicana, lo han llevado a diferentes espacios, a España, a varios, creo que estuvo en Colombia, si no mal recuerdo, pero ha estado moviéndose un montón. Y tener de repente, yo creo que tener personas como esas que estén interesadas en el lenguaje del cómics, asociar, por ejemplo, yo creo que también hace falta en el mundo del mismo cómics que todavía se mezclen más escritores que estén trabajando, por ejemplo, en el medio, historiadores, personas de otros ámbitos que trabajan en conjunto con los creadores de cómics. Y no solo eso, que también ese material se pueda llevar a las escuelas, que esa es otra de las cosas que ha estado haciendo mucho Iván Gatón con este proyecto. Digamos que yo creo
que hay una apertura dentro del sistema. Ahora nosotros tenemos que encontrar la forma de cómo hackearla, de cómo hacer que más proyectos que uno haga puedan adentrarse y tal vez en el ámbito educativo, conociendo nuestra cultura y conociendo cómo son nuestros pueblos, digamos, puede que sea más difícil con ficciones, con historias imaginativas, etcétera. Puede que tal vez trabajos históricos o adaptaciones literarias, como mencionabas del proyecto en España, puede que proyectos como eso sean más factibles para llegar a acuerdos con algunas instituciones y uno ver cómo puede hacer llegar más eso al público en sentido general, porque yo creo que uno de los problemas principales que tenemos en nuestro país, que a veces el público desconoce bastante de que en República Dominicana se hace cómics, es que no tenemos una distribución. Incluso en mi ciudad natal no hay librerías. O sea, yo soy de Barahona y hay 2 o 3 espacios que tienen algunos libros, pero librería como tal, un lugar donde se vendan libros exclusivamente eso, no lo hay. Entonces, eso genera un problema porque no hay lugares específicos que tú puedas decir, no, tenemos esto. Entonces, yo creo que por ahora se deben ver cómo utilizar medios secundarios y cómo hacer llegar al público en sentido general que desconoce, porque cada vez, como decían con el pabellón del cómics, el boom que ha tenido, cada vez que una persona en República Dominicana conecta con que se está haciendo cómics, se queda sorprendido y lo quiere leer de una vez. O sea que tenemos un público que podría ser un público cautivo, pero desconoce el trabajo que estamos haciendo en su mayoría, más allá del nicho que tenemos construido, que hay un público que sí sabe y que conoce y que está atento a todo lo que está pasando, pero ese público en comparación al país es menor. O sea que hay un trabajo más por hacer ahí y muchas cosas que podemos explorar para ver cómo podemos seguir conquistando espacios. En cuanto al mercado del cómic a nivel nacional aquí en República Dominicana, pienso que hay un punto simple pero complejo que al atacarlo puede producir un cambio beneficioso. Pienso que el mercado todavía está en pañales, a pesar de distintos hitos que hemos podido lograr, ya que las ventas realizadas se especifican más en eventos muy escasos, que aunque el resultado es beneficioso, no es la norma. Entonces pienso que un rol importante es la publicidad. Soy publicista de profesión y la importancia que tiene la publicidad, la importancia que tiene dar a conocer los proyectos, los productos de una manera, se puede decir, masiva, produciría un cambio, como bien dije al principio, en beneficio del factor ventas, del factor reconocimiento. Ahí radica lo de tener lo que se mencionó David, lo que mencionó Jorge, de tener espacios hábiles donde se vea ese trabajo que llevamos tiempo realizando. No solo ir a una feria del libro, sino también, como bien hablamos aquella vez, que ya a nivel de esos espacios de presencia masiva de personas, como son los supermercados u otros sitios tipo plazas, tengan esa presencia de cómics en sus locales. Y un ejemplo es lo que dice David, de que en Barahona, que es su pueblo natal, su provincia natal, no hay un espacio tipo librerías. Eso me trae a la mente que en la Feria del Libro del 2023 se acercaron a nosotros unas personas que tienen una librería móvil en Mao, que es otra provincia de República Dominicana. Pero como bien su nombre dice, es una librería móvil, no es un espacio quizás tan masivo. Sin embargo, trae ese lugar de lectura que la sociedad necesita. Ellos se acercaron, nos preguntaron si podíamos donarle ejemplares. Nosotros, claro que sí, tengan los ejemplares con mucho gusto, y si necesitan más, solo nos dejan saber. Y nos sentimos bien al saber que cómics nuestros han llegado a sitios donde quizás no hubieran podido llegar de otra manera. Y esto también es publicidad. Estamos ahí, estamos dando la cara, no solo nosotros,
ellos también llevaron cómics de otros de los estudios, y ahí radica el punto que quise contar. Lo cual me lleva a otra pregunta en dos partes. ¿Cuál sería el apoyo primario, el apoyo básico para aumentar la producción y venta de cómics? Inversión, capacitación, alianzas. Y yo no sé si ha habido acercamiento con otros sectores como el turismo, la educación, el mismo gobierno para promover sus obras. Puedo dar siguiendo la misma línea. El gobierno sí ha dado apoyo en cierto sentido. Puedo mencionar lo que es la fiesta del cómic. Hubo un evento muy importante en lo que es la historia que estamos construyendo, ya que tuvo, si mal no recuerdo, Jorge y Gabo me pueden corregir, han habido 3 ocasiones donde se realizaron las fiestas del cómic, que era un evento auspiciado por el gobierno dominicano, donde nos daba un capital específico para la producción de historias con enfoque infantil. Historias, cómics que al final, dentro del evento, íbamos a regalar al público asistente, y que otra parte de las impresiones desarrolladas eran de los equipos para su venta futura. Ese es uno de los ejemplos donde sí el gobierno ha hecho un aporte significativo. Siguiendo lo que decía, yo creo que a veces uno de los problemas principales que tenemos es continuidad. Que a veces de repente, bueno, un ejemplo claro con algo, ahora mismo nosotros publicamos en la Feria del Libro un libro ilustrado escrito por Odilius Black que se llama Viaje al Centro de los Mitos. Yo lo ilustré. Todos los ejemplares que se publicaron se agotaron en la Feria del Libro, y cuando yo estoy hablando con la feria para ver si hay una posibilidad, porque fue un proyecto patrocinado por la Editora Nacional, y digamos que tuvimos el apoyo de ellos. Cuando le pregunto para ver si se puede hacer una segunda edición, imprimir más, porque tuvo muy buena salida, dice, no, ya se acabó el contrato. Y esa es una de las cosas que yo me quedo como que, wow, sí, está bien, pero de repente si nosotros como industria, como país, etcétera, vemos que a un producto le fue bien, yo creo que debería haber un seguimiento sobre eso, y debería haber más apuesta a que, ok, esto a la gente le llamó la atención, esto a la gente lo compró, esto a la gente le gusta, deberíamos invertir más en demás proyectos, en darle continuidad, etcétera, y cosas así. Pongo eso como ejemplo por el hecho de que yo considero que nuestra industria le falta mucha continuidad, que los proyectos nacionales, los proyectos gubernamentales, instituciones, etcétera, puedan de repente no solamente apoyar a publicar 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, sino decir, apoyar a dar un seguimiento a eso, a ver cómo se puede apoyar, cómo se puede hacer que de repente cierto material llegue a diferentes espacios en otras regiones, en las escuelas, cómo llegue al sistema público de bibliotecas, que los materiales puedan tener acceso, encontrar otras formas de que el material pueda ser asequible a un público en general, que yo creo que eso nos hace falta. Y por eso pongo un problema grave en la continuidad de las cosas, que yo creo que a veces como país se nos olvida darle continuidad, que claro, ha mejorado bastante, y que proyectos como este con la Editora Nacional están funcionando súper bien con apoyos, pero si se le diera mucho más continuidad a otros proyectos, y a veces nosotros mismos como autores, yo considero que nosotros mismos a veces publicamos un cómics, y porque lo publicamos hace varios años, ya lo consideramos que es súper malo, y ni siquiera lo queremos recompartir, republicar, saber que ese cómics es parte de nuestra historia como creadores, y que también sacamos el tomo 1, el tomo 1 y el tomo 2 sale 10 años después. Sí, eso pasa mucho también. Digamos que, claro, hay proyectos como que Alpha If ha tenido un buen proyecto de continuidad.
en varios de sus cómics, que eso me encanta bastante porque le están dando como que un seguimiento. Pero por eso mismo, una de las primeras cosas que yo les recomendaba siempre a todo el que trabajaba a veces dentro del cómic, yo le decía, bueno, nunca hagas tu primer cómic una serie. Yo le decía, el primer cómic es un proceso de entrenamiento, es un proceso de aprendizaje. Lo ideal es tú hacer una historia autoconclusiva que te sirva como reto, como trabajo, como saber que tú puedes hacerlo, y que te da más oportunidades de publicación incluso. Mira, eso es muy interesante lo que David comentó acá. Yo recuerdo que el año pasado, cuando hicimos la Maco Expo, que es un evento que nosotros trabajamos para recolectar fondos para poder como patrocinarle su primera impresión a jóvenes, una impresión un poquito más tal vez austera, pero para jóvenes que nunca han publicado, que es su primer acercamiento al cómic, incluso jóvenes chicos, adolescentes. Y en una charla yo le estaba hablando de eso, de que hay una, a raíz de todo lo que ha surgido con el streaming, tenemos esta cultura de consumir muy rápido y de pensar, si yo me bebí una película, me leí un libro en 2 horas, el autor publica o edita o hace eso en la misma cantidad de horas en la que yo me lo como. Y eso le está haciendo mucho daño a la percepción de que las personas, por ejemplo, si yo tiro un cómic, quieren que lo tire el segundo, quiero el capítulo 2 dentro de un mes. Yo no soy Marvel, no tengo toda la infraestructura que me ayuda a poder darte algo mensual. Es muy interesante lo que mencionaba David por eso de la continuidad y de poder comenzar con cosas que sean un poquito más equilibradas, que es un one shot o algo así, porque aquí tenemos problemas de continuidad, pero es en todo. O sea, incluso cuando hay un cambio de gobierno, el que llega dice quítate tú para ponerme yo, y hay que incluso pelear para que cosas que estaban bien del otro periodo se mantengan, porque el que viene dice no, bórrame esa pizarra y yo voy a hacer todo desde cero, y hay que pelear para que las cosas que se hicieron que sean buenas se conserven. Eso es algo que hace que algunas cosas se vean desde el punto de vista de la novedad. Hay algunos eventos que se han hecho y han quedado muy bien, pero nosotros sabemos que el chispazo fue porque la persona en cuestión lo vio en Estados Unidos y dijo yo quiero hacer eso. ¿Que lo hemos capitalizado? Sí, pero es una visión cortoplacista, que es de, ok, lo hice, fotos, muy chulo. Viene alguien luego y cambian la plantilla y vienen personas diferentes, tú le llevas eso y digas, mira el antecedente, el precedente de lo que hicimos. Sí, pero eso fue en la gestión anterior, nosotros no queremos hacer eso. Y eso se hace en todos los ámbitos, en negocio, todo, queremos abrazar mucho las modas, y también otra mala maña que tenemos como dominicanos, y eso yo lo voy a decir sin ningún tipo de miedo, que es que somos muy reaccionarios a nivel de medios y de apoyo, que es, aquí puede que yo no te apoye, tú me enseñaste esta obra, tal cual como me la enseñaste, puede que yo no esté interesado. Ahora, si te fuiste allá afuera y explotaste en éxito, ahí sí quiero hablar contigo. Entonces, también hay muchas personas que por eso entiendo muy bien la visión de ir, de que sabes que vamos allá afuera, vamos a presentar lo que estamos haciendo, porque luego como un efecto cascada, luego sí están interesados en ti aquí. Entonces, eso crea dos vertientes, el que se enfoca en irse porque entiende cómo funciona, como quien dice el juego, y los que tienen como ese resentimiento y dicen, pero si la obra como tal demuestra que puede triunfar allá, ¿por qué aquí no tienen la visión de poder ver cómo y apoyarlo desde el inicio? Dicen por ahí que no todo el mundo puede ver nacer una estrella, sino que la entiende como tal después de que ya está brillando. Entonces también esa puede ser una de las realidades, ¿sabes? Hay como muchas realidades y cada uno va como trabajando en su propio nivel. Yo creo que esto es como una pequeña escalera que iremos teniendo que ir trabajando escalón a escalón, poco a poco, porque siento que hay muchas cosas que si las vemos desde una perspectiva, todo es importante al mismo tiempo, pero tenemos que ponerlo como en cierta jerarquía para ver si podemos ir atacando, y cada cosa que podamos superar nos ayudará a llegar a la siguiente. Creo que más o menos por ahí podría ir la idea, pero la continuidad es un factor muy, muy jodón. ¿Cómo ven el mercado del cómic dominicano de aquí a 5 años? Ok, mi gente, perdón. Ya para despedirme, hago mi último comentario. Yo lo veo muy a futuro, una visión muy positiva, no utópica obviamente, pero sí ya una industria más establecida. Veo los grupos de cómics trabajando con una producción más consistente, ya con otro tipo de estructura, apoyándose en editores, apoyándose en abogados para asuntos de legalidad y todo ese tipo de
de detalle, ¿no? Porque esto no es solamente tener el arte y ponerlo en el papel, lo sabemos. Así que veo una industria mucho más fuerte y me veo al cómic dominicano como la influencia en el Caribe, ¿no? Así lo veo. Así que me dejo ahí ese aporte. Sigan trabajando duro, chicos. El arte recompensa, crean en lo que hacen y mantengamos el apoyo en equipo. Así que, detective, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en Nueva York en un par de días. Venga para acá y traiga su abrigo, que hace frío. Un abrazo. Bueno, para aportar algo a ese mismo, como decía Gabriel, yo veo que tenemos futuro, porque pensando en cuando nosotros empezamos con Moro Studio allá en el 2009, hablar de cómics era algo como súper imposible. Ya como que si podemos ver las publicaciones de cómics que había antes de eso, Ragnarok Team publicó uno o dos cómics. En los 90 se había publicado algo más. Digamos, se publicó DDT, se publicó La Alternativa. Principio del 2000 eso, se publicó lo de Ragnarok, se publicó Animasola. Y si vemos, ya del 2010 en adelante, de 2009 en adelante, 2010, las publicaciones fueron subiendo cada vez. En vez de un cómic de vez en cuando, se publicaban 1 o 2 cómics. Ya con la Maco Expo y demás, podemos ver un grupo de números, o sea, que yo pudiera decir que anual se están publicando buenos materiales. En República Dominicana se están publicando cada vez más cosas. Todavía no le podemos llamar una industria, porque todavía nos falta mucho por recorrer para crear verdaderamente una industria, pero yo creo que a nivel de creación, que es una de las partes más importantes para comenzar a crear la industria, tenemos más constancia creativa, estamos creando más materiales, estamos moviendo más el material que hacemos, estamos conectando un poquito más, ya hay una comunidad base que sirve como punto de partida para todo lo que se está produciendo. Ahora lo que nos queda es ver cómo nosotros expandimos la comunidad. Y yo creo que viendo el espacio ascendente que ha tenido el cómics desde los 90 hasta la actualidad, yo creo que si seguimos con ese camino que vamos, nos espera un buen futuro. Solo que seguir teniendo paciencia, seguir creando y tratar de traer personas claves dentro del mundo del cómics, tratar de conectar con nuevos públicos y sobre todo tratar de entrar a los espacios educativos, que para nadie es un secreto. Por ejemplo, el impacto que tuvo el cómics, la novela gráfica, cuando entró a medios como Scholastic, en Estados Unidos, todo lo que ha logrado venderse en el ámbito del cómics infantil, juvenil, etcétera, que ha tenido un desarrollo tremendo. Yo creo que así nosotros deberíamos buscar la forma, no sé cómo, de entrar a que nuestros cómics estén en todas las escuelas en República Dominicana, que nuestros cómics estén con los espacios que distribuyen ese tipo de material, aunque no existan, y si tenemos que crearlos, trabajar en crearlos. Yo creo que de nuestra parte está tratar de traer personas al mundo del cómics que no sean solamente creadores de cómics, sino también personas, gestores que estén interesados en ayudar a que nuestras historias lleguen a un mayor público. Dándole seguimiento a eso mismo que dijo el David, yo lo veo así mismo, que vamos a buscar más alianzas para que la industria tenga más personas que sean gestores, más alianzas estratégicas. Buscaremos posicionarnos mejor con concursos internacionales, principalmente Manga Awards y otros también en Latinoamérica, para dar a conocer el producto. Y a raíz de eso, entonces, esas premiaciones nos darán una visibilidad para tener mucho más apoyo. Y espero, y apostaré por eso, y seguiremos creando, de que la calidad de las historias sea cada vez más, mucho más trabajada, mucho más visualmente increíble y con mucha más identidad visual. Bien, siguiendo con la pregunta. Yo pienso que en 5 años, un año pasa mucho, pasa de todo. En 5 años estaremos en 2030.
ni me imagino, ¿verdad? No me imagino ese espectro tan amplio, pero pienso que hay algo muy seguro que ocurriría, y es el aumento del respeto y el reconocimiento al trabajo que hacemos, tanto a nivel nacional como internacional, porque hace 3 años no hubiera imaginado tener la posibilidad de tener este canal, esta facilidad para dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos, y si eso es ahora, no veo menos de ahí en 5 años. Veo mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, de una manera bien fuerte y orgánica. Yo por igual veo un futuro muy prometedor. Hemos alcanzado muchas cosas, pinceladas apenas, pero el terreno está ahí, solamente es trabajar. Y si seguimos como vamos, en 5 años vamos a tener mucho reconocimiento internacional y tal vez estemos muy metidos en el mercado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ha sido una noche maravillosa, la he disfrutado mucho. Espero que este video llegue a muchas personas y que se enteren de los productos de tan alta calidad, tan geniales que hay en República Dominicana. Me parece que lo están haciendo, están abriendo camino, me parece que están siendo pioneros a nivel latinoamericano, que están logrando lo que muchos sueñan. Quiero resaltar títulos que disfruté mucho. Yaniqueque, el Hada y el Leñador, un arte increíble, una historia maravillosa para un público infantil. Buen Hábito de Moro Estudio, que también me encanta, que considero que si esa serie con ese tono pudiera seguirse, sería el Twilight Zone de las historietas latinoamericanas, que es un nicho que no lo hay. El diario de Don Eurípides, que lo dije al comienzo, es una obra que leí de una sentada, que me atrapó y no me dejó levantarme de la silla hasta que no la terminé, y aprendí tanto de folclore y de mitología dominicana, que creo que como libro de texto sería una gran ayuda en cualquier clase de cultura. Obras como Las Bacanas me sacó más de una sonrisa y más de una risa, lo cual conmigo no es fácil. Es una obra que disfruté mucho. Metaxis, de la que ya hablé, creo que cuando me enteré que viene la segunda de Metaxis, lo celebré. Espero no perdérmela. Bacá, el mito asesino, lo disfruté mucho. A mí me gusta mucho el cómic más 18, la historieta para adultos. Creo que tenemos mucho, creo que hay mucho que podemos explotar, y no me queda sino agradecerles por abrir camino. Realmente, de corazón, muchas gracias por mostrarnos que es posible. Si eres como yo, que vas más allá de la capa roja con la S o del sujeto de las orejas largas y estás listo para lanzarte a nuevas aventuras, yo me voy con este sujeto a muchos mundos a través de páginas maravillosas. Dale una mirada a lo que se está haciendo en el cómic dominicano. Vas a encontrar de todo. Vas a encontrar acción, vas a encontrar cómic infantil, vas a encontrar terror, vas a encontrar misterio, suspenso, vas a encontrar mitología latinoamericana. Hay para todos los gustos, pero más allá de eso, vas a encontrar una calidad gráfica y de guiones pocas veces vista. Créeme, una sola vez y no te vas a decepcionar. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema, probablemente uno de los cómics que han sido nombrados aquí. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias a ustedes. Ha sido una noche maravillosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias de corazón. Gracias por su tiempo.